Hola a todas, todos, espero que estén muy bien. Esta es la sesión de Antropología Filosófica, Persona y Sociedad, dedicada a la afectividad y el carácter. Una introducción a la afectividad y el carácter. Significa que como seres humanos, como personas que somos, pues tengamos sentimientos. Simplemente esa es la pregunta. ¿Y cómo lo asimilaron poco a poco esta condición? Pues los filósofos clásicos. Eh, ¿Qué importancia tienen los sentimientos dentro de esta condición clásica de ser persona con, con inteligencia y con voluntad, con capacidad de conocer el bien, de conocer la verdad y amar el bien? ¿Qué significa eso? Bueno, eh, pues claro, tener sentimientos y tener afectividad es natural, es conveniente, pero muchas veces la administración de nuestros sentimientos pues nos lleva a la vida y nos lleva a muchas dificultades y a muchos problemas, como el sufrimiento o como ya lo veíamos, ser incapaces de ser dueños de nuestras pasiones o de que algunas veces ellas nos dominen en vez de nosotros dominarlas a ellas, o más que dominarlas, administrarlas. Eh, y eso sí que es problemático. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo sabremos que si bien si tenemos afectividad, si tenemos este tipo de condición humana, ¿cómo le hacemos para administrarla? ¿Y cómo le hacemos para asimilar nuestros sentimientos? Fíjense, independientemente de que nosotros estudiemos psicología o no, ¿qué nos daríamos por una clase que nos dijera cómo administrar los sentimientos? ¿O por qué los sentimientos son importantes? ¿O por qué la afectividad, la capacidad de sentir pasión o pasiones, pues es importante dentro de nuestra naturaleza humana? Vale. Vale, pongo mi pantalla. Les pido de la manera más encarecida posible que dejen de estar entrando y saliendo de la sesión, porque si no esto se pone más lento. Una vez que entren, por favor, desde su dirección institucional, permanezcan. Traten de permanecer lo más que puedan. Gracias. Vale. Aquí está entonces nuestra condición humana. Eh, ya sabemos. Bien, si somos cuerpo, si somos alma, si podemos conocer la verdad, si podemos desear el bien. Okay, todo eso está bien y está excelente. Pero, ¿qué pasa cuando a veces entran en conflicto mis partes constitutivas? ¿O qué pasa cuando a veces entran en conflicto
pues simplemente las cosas que yo soy y que a veces no se llevan bien, como el cuerpo y el alma, o como el intelecto y la voluntad. ¿Nunca les ha pasado que quieren y no quieren una cosa al mismo tiempo? Y que esto es un sentimiento pues totalmente clásico. ¿Nunca les ha pasado que eh, a veces les sucede lo que al acrático, es decir, lo que al intemperante, o al incontinente más bien, que desean, saben qué es lo que desean, pero aquello que desean no les conviene, y saben que aquello no les conviene, y sin embargo lo desean? Recuerden a ustedes a Barney Gómez o al Club de los 27. ¿Qué es lo que pasa con Barney Gómez o el Club de los 27? Que son todos personas finísimas. Imagínense estar en una fiesta con el Club de los 27. Pues pasa eso simplemente, que no tenemos la capacidad de completarnos o de administrarnos bien o de dominarnos. Y entonces sucede que nos ganan las pasiones. Nos gana la pasión por el alcohol o por las sustancias o por la intimidad desproporcionada, pero esa es la palabra mágica, nos gana. Ya volví. ¿Qué creían? ¿Que me iba a ir para siempre? Pues no, aquí estoy. Decíamos, muchas veces nos pueden ganar las pasiones, ¿no? Nos pueden ganar lo que está fuera de nosotros. Y eso sucede. Todos somos seres humanos. A todos nos pasan este tipo de cuestiones, que nos gane eh, pues lo que está fuera de nosotros, que nos da placer, como lo que ya mencionamos, o también, y esto es cuando se pone interesante, sucede que nos ganan nuestras propias pasiones, sucede que nos gana nuestra propia afectividad. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esta capacidad de sentir? ¿O qué significa esta capacidad simplemente de tener pasiones? Pues eso, tener afectividad simplemente es ser la capacidad de ser afectado. Y lo pongo en PowerPoint. Ser afectado porque, pues básicamente por dos cosas. O bien por lo que está fuera de mí, las cosas buenas me afectan, su bondad, digámoslo así, es demasiado para mí. Y no solo eso, sino que también puedo afectarme a mí mismo. Esa es la cuestión. Puedo afectarme a mí mismo. ¿Por qué? Pues simplemente porque dejo que mis pasiones, que mis sentimientos me ganen. ¿Les han ganado ustedes los sentimientos? Claro, decíamos, es una cosa muy humana que pase. ¿Cómo hablar entonces sobre los sentimientos? Ya lo diremos. ¿Y cómo hablar entonces sobre un balance de mis pasiones, tanto de las que están fuera como de las que están dentro? Pues ustedes habrán notado que la lectura siguiente va sobre Platón otra vez, y es un punto muy clásico. Si bien Platón eh, está siguiendo una tradición antiquísima, como ahorita veremos, pues su tratamiento es clásico en tanto en cuanto está proponiendo que las pasiones, la afectividad,
cosas que nos afectan se pueden dominar, se pueden administrar. Y ya decíamos que este término dominar pues es un poco truculento, pues porque no es un dominio tiránico, no es un dominio brutal, sino que es un dominio ordenado, es un dominio político, diríamos, es un dominio que permite que las pasiones dialoguen, y no solo que dialoguen, sino que den lo mejor de sí y que muestren algo del mundo. A quienes van llegando, por favor, únanse desde su cuenta institucional. Se los pido encarecidamente. De nuevo, a quien está llegando, únase desde su correo institucional. Las siguientes clases ya no voy a permitir que se unan desde un correo que no es institucional. Dominar entonces las pasiones. No como quien domina una cosa brutal, porque yo sé dentro de mí, cuando me conozco, cuando ejerzo este conocimiento de mí mismo y cuando poco a poco ejerzo esta administración de mi vida, de mi propia existencia, no soy brutal. Es difícil encontrar a alguien brutal. ¿Existe? Sí, claro. Pero imaginen que ustedes lleguen a decir de sí mismos que son brutales. ¿No sería algo muy violento? Pues claro, claro que lo sería. Sería demasiado represor. Sería demasiado represor decir, claro, yo soy demasiado brutal, yo soy demasiado animal, yo soy demasiado exacerbado. Tanto así que las pasiones me ganan. Eso, pues, no sería justo con nosotros mismos. No sería excelente. Entonces, ¿qué hago? Simplemente admito que puedo ser afectado por las cosas de afuera o por mi respuesta interior. Son mis sentimientos o qué son mis emociones. Claro, cada uno tiene diferentes sensibilidades. Hay sensibilidades que son más predispuestas, por ejemplo, a dominar o administrar las pasiones que vienen de fuera. O hay sensibilidades que son más propensas a no hacerlo, a ser más, digámoslo así, más extrovertidas, más desproporcionadas incluso. Pero eso no significa que no exista la capacidad de autodominio. Por eso no significa que no exista la capacidad de confrontarnos desde adentro y administrarnos desde adentro. ¿Cuál es el gran tema entonces de la afectividad? Número 1, pasiones, sí. Capacidad de ser afectado, tanto por lo que está dentro como por lo que está afuera. Pongamos esto de una manera gráfica. Anotemos. Ustedes también lo pueden anotar. ¿Qué es la afectividad? Es la capacidad de ser afectado. ¿Qué significa? O recibir pasiones no significa nada más que tú ejerzas una acción de una manera muy intensa o que te guste, sino recibir o padecer una exterioridad. El famoso pathos clásico, pathos griego. Y para eso tengo aquí mi fuente griega, para usarla en los casos en que necesitamos nosotros escribir algo en griego. Aquí está. Es el famoso pathos. Padecer. Todo esto, ¿qué cosa es la afectividad? Pueden afectarme dos cosas. Las cosas, se queda la fuente, ¿eh? Tanto las cosas exteriores
los bienes de fuera como las cosas interiores. ¿Cómo qué? Como los sentimientos, que son una respuesta en general a lo exterior. Entonces, simplemente veo que tengo esta capacidad de responder. Ahora, no está bien reprimir la afectividad, no está bien reprimir los sentimientos o todas las cosas que sentimos. Simplemente ¿por qué? Pues porque es natural, brota de nuestro propio ser, brota de nuestra interioridad. Lo que hay que hacer entonces es administrarla. Y como decíamos, pues existen diferentes tipos de pasiones o existen diferentes tipos de sensibilidades. Hay sensibilidades más propensas a una cosa que otra. Hay sensibilidades que son más, ¿cómo decirlo? Más capaces de sentir los detalles que otras, así como hay otras que son más burdas. Y esto pues tiene muchas vertientes, como la capacidad de llorar por cualquier cosa o la capacidad de reír por cualquier cosa. ¿Ustedes lloran por cualquier cosa? Llorar está bien. Es una muestra de la sensibilidad interior. No es que todos tengamos que llorar por lo mismo, pero sí que es cuestión simplemente de apreciar mejor a las personas que tienen pues distintas sensibilidades a la nuestra. ¿Cómo administro entonces esta capacidad de sentir pasión o de recibir afecto o de tener simplemente en mí esta capacidad de responder a las cosas del mundo? Pues claro, con la doctrina típica de las virtudes. A cada sensibilidad le corresponde su virtud. A cada sensibilidad le corresponde su fortaleza. ¿Por qué? Porque como decíamos, virtud significa eso, fuerza. Entonces hay unas fuerzas interiores que nosotros podemos desarrollar dentro de nosotros. Ahora, ¿de dónde vienen estas virtudes que dan la capacidad de administrar nuestra propia vida? Pues es toda una historia muy interesante que está puesta en la República, Platón. Platón, como ustedes bien saben, pues desarrolla este discurso en la República, donde comienza a hacer eh, una propuesta sobre cuál es la mejor de las ciudades posibles. Y en función de saber cuál es la mejor de las ciudades posibles, pues podemos entender o podemos tener más en claro cómo se desarrolla la felicidad humana o cómo tender a la felicidad humana de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque para eso es el Estado, para eso es la ciudad, para que los ciudadanos lleguen a ser excelentes, no solo felices a su propio modo, de una manera intemperante, sino felices verdaderamente, administradamente. ¿Qué hay en la lectura de la República que estamos haciendo? Pues es el famosísimo libro 4. Nosotros ya leímos el libro 7. El libro 7 y el famoso mito de la caverna, el relato de la caverna, la alegoría de la caverna, donde se representa pues toda esta salida al mundo exterior, se representa esta salida al mundo de la verdad y el encuentro con la verdad, el encuentro con lo realmente real. To ontos on, dice Platón. Que ya decíamos también que es el mismo adverbio que usa Lucas para decir o para referirse a la resurrección de Cristo. Ontos, sustancialmente, realmente. ¿Qué significa esto? Bueno, el libro 7 pues, es posterior al libro 4. El libro 7 es más romántico y más pedagógico. El libro 4 es más civil, es más jurídico, es más político. Porque se refiere precisamente a eso, a la fundación de una ciudad. Que necesitamos para una ciudad? Pues bueno, seres humanos que se necesiten mutuamente y que necesiten de
los trabajos que hace cada uno. En la ciudad que tendremos, pues tendremos diferentes habitantes, tendremos diferentes, digámoslo así, ocupaciones. Está el que se ocupa de producir, el que se ocupa de defender y el que se ocupa de gobernar. ¿Por qué? Pues porque el que se dedica a producir, pues no conviene que se dedique a otras cosas. Eso es lo que sabe. El que se dedica a defender no conviene que se dedique a otras cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe. Y lo mismo con el gobernante o el que se dedica a gobernar. Ahora, Platón hace un parangón entre dos cosas. Entre la realidad política, la realidad civil, la realidad de la ciudad y la realidad individual, humana. Un hombre es como una ciudad, un ser humano es como una ciudad, y una ciudad es como un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene diferentes facultades, tiene diferentes capacidades, y aquellas diferentes capacidades se van viendo a lo largo, pues, de toda su existencia. ¿De dónde saca Platón esta idea de que en la ciudad y dentro del ser humano hay diferentes capacidades o hay diferentes maneras de hacer las cosas? Pues ahorita volveremos a esto. Es una tradición muy antigua. Una tradición muy antigua que se refiere a qué? Que se refiere, por supuesto, a los mitos indoeuropeos. Pueblos indoeuropeos, quizás ya lo habíamos mencionado en algún punto, salen de las estepas del centro de Asia, alrededor del, ¿qué les gusta? 2000 antes de Cristo aproximadamente, quizás un poco más, es difícil precisarlo en el tiempo. Y empiezan a poblar diferentes lugares, tanto de Asia, India, como de Europa, de ahí su pueblo, indoeuropeo. Se les puso este nombre a la mitad del siglo XIX cuando se descubrió la existencia de este pueblo de una manera lingüística. Los filólogos se dieron cuenta de que muchas lenguas, tanto europeas como de India, del Asia, tenían muchas cosas similares. Entonces propusieron que la hipótesis más razonable para explicar este fenómeno es que en algún punto de la historia hubo un pueblo que unificó o que dio origen a todas estas lenguas distintas. Casualmente, no casualmente, sucedió que esto es verdad. No, por supuesto, cuando se dio esta hipótesis no había nada físico para corroborarlo, no había nada arqueológico para corroborarlo, pero sucede que a principios y a mediados del siglo XX, una arqueóloga muy interesante, Marija Gimbutas, de Lituania, encontró a la mitad de Ucrania, a la mitad de Rusia, pues evidencias materiales, tumbas, hierros, alfarería, cerámica, herramientas, etcétera, que demostraban esto, que los pueblos que hablan una lengua semejante entre sí, los pueblos germanos, los pueblos celtas, los pueblos indios, pues sí estaban unidos por un tronco común que existió. Y por supuesto, ¿cómo sabemos sobre la protolengua o el protoindoeuropeo que hablaron estas gentes? Pues porque lo podemos más o menos reconstruir de todo lo que tienen en común las lenguas indoeuropeas, el alemán, el italiano, el español, el sánscrito en la India, se puede ir reconstruyendo. Tanto así que ahora tenemos de alguna forma reconstruida esta lengua indoeuropea o proto-indoeuropea. Y también tenemos sus mitos. Uno de los más importantes es la propuesta de la trifuncionalidad. ¿Qué es esto de la trifuncionalidad? Bueno, la mayoría de los mitos indoeuropeos, ya sean mitos nórdicos como del tapiz que tenemos aquí con dioses del norte, que ustedes conocen bien por las películas de Marvel, o de los mitos indios conservados en los Vedas, o de los mitos celtas, o de los mitos griegos, o de los mitos latinos,
tenemos que hay tres funciones importantes dentro de la sociedad, tanto de los hombres como de los dioses. Hay tres funciones importantes. La primera función es la de producir, criar a los animales, al trigo, a la naturaleza. La segunda función es la de, ¿cómo decirlo?, defender. Y entonces hay personalidades tanto divinas como humanas dedicadas a la guerra, dedicadas a la estrategia, a la defensa. Y por supuesto, la tercera función, la tercera funcionalidad es la de gobernar, administrar con sabiduría y con justicia. Y entonces tenemos personalidades divinas y humanas dedicadas a la administración, a la justicia, a la sabiduría. Pensemos en dioses que se dedican a producir, a defender y a administrar. ¿Cuál es el dios en la mitología nórdica? ¿Qué dios se dedica a producir? Bueno, piensen por ejemplo en Heimdall. Heimdall, Heimdall, Heimdall mejor, se dedica a hacer hierro. Le da herramientas a los demás dioses. El Mjolnir, por ejemplo, de Thor. Eso nos lleva a la segunda función. ¿Thor qué hace? Thor es un dios guerrero, defensivo, para eso tiene su martillo. Segunda función, defender. Tercera función, ¿cuál es el dios germánico, nórdico, vikingo? Se dedica a gobernar, a administrar. ¿Cuál es el rey de los dioses? Odín. Y ya se dieron cuenta aquí en el tapiz cuál es. Claro, el de la izquierda, porque no tiene un ojo. Se dedica a crear, a administrar. Más que a crear, perdón, a administrar, a dar justicia. Es el rey de los dioses, el padre de los dioses. Pensemos en un sentido clásico, griego, transportándonos otra vez a Platón. Ejemplo de un dios que produzca, pues Hefesto. Hefesto se dedica a hacer cosas de hierro, armas, bronce. ¿Qué dios se dedica a defender? Pues por supuesto Ares. Ares es esa cara de la guerra que es sangrienta, violenta, pero defensiva. ¿Qué dios se dedica a administrar, a dar justicia? Pues Zeus, el padre de los dioses de los hombres. Independientemente de lo que hayan pensado los indoeuropeos hace muchos miles de años, que hay muchísimas cosas que investigar. De hecho, yo ya pedí que la universidad se suscriba se suscriba a un diario, a un journal de estudios indoeuropeos, porque esto es fundamental. Y es fundamental saber bien las lenguas indoeuropeas. Ahí les paso el dato. ¿Quién es el filósofo o el filólogo que propone esta teoría de la trifuncionalidad? Un francés de los 50, 60 que se llama Georges Dumézil con Z. Georges, Jorge, y Dumézil con Z. Dumézil. Georges Dumézil propone esta tesis, que es bastante certera. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo llega Platón? Pues bueno, que hay que suponer, más que suponer, hay que pensar que antes de Platón pues existieron los poetas, Homero y Hesiodo. Y Homero y Hesiodo estaban muy bien en contacto con esta tradición indoeuropea, los dioses, los triples dioses, o los dioses que se dedican a tres funciones, o las virtudes del guerrero, etc. Y quien lo pone con mayor claridad en sus mitos originarios, sus mitos de origen, pues es el gran Hesiodo. Hesiodo, en un trabajo fundamental y increíblemente bello, que se llama ahora verás, la Teogonía, sí, esto debe estar en la Teogonía, pues propone esta tesis. Así como existen los dioses con triple función,
así también los hombres. Hay razas de hombres y hay edades de hombres. Cada edad en la historia ha producido diferentes razas de hombres. Originalmente, pues la raza de oro, que conoció a los dioses. Después la raza de plata y después la raza de bronce. ¿Por qué? Porque hacen diferentes cosas. Claro, aquí hace falta, por supuesto, el hierro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en esta época, en la época en que vive Hesiodo, que es el siglo 8 antes de Cristo, pues está llegando a su plenitud la edad de hierro, pero no siempre tiene unas menciones muy claras del hierro. Por supuesto, lo conocían los griegos de esta época, pero prefiere poner otros metales. ¿Dónde pueden ustedes conseguir este mito o esta historia de las razas de los hombres y sus ocupaciones? En la Teogonía. También pueden leerse otro trabajo que se llama Los Trabajos, así, Los Trabajos y los Días, donde Hesiodo habla sobre la capacidad diaria de los seres humanos para trabajar, para cultivar el campo, cultivar el mundo, y cómo en eso nos va la vida. De modo que hay razas de hombres. Muy bien. Platón entonces saca estas ideas de Hesiodo, y Platón dice, suena bien, se oye interesante. ¿Por qué? Pues porque es adecuado que cada uno en la ciudad tenga su función y que después, por supuesto, esto se vea en el hombre y que cada facultad del hombre tenga su función. Pero a ver, trasladémoslo al estado más excelente, trasladémoslo al estado o a la ciudad perfecta. Entonces pensemos que hacemos la ciudad perfecta. ¿Cómo va a ser nuestra ciudad perfecta? Pues por supuesto, va a estar gobernada por filósofos. ¿Por qué? Pues porque los filósofos conocen el bien, conocen la idea del bien, conocen la realidad fundamental y en función de eso pueden administrar mejor. No solo administrar de una manera buena, sino de una manera excelente. Pero no todos podemos ser filósofos, de modo tal que hacen falta otras personas, tanto guerreros para defender como productores para tener fertilidad, campo, en las artesanías, en la industria, etc. No podrían vivir estas castas sociales si no fuera, ¿por qué? Por el orden. Y dije aquí la palabra mágica, castas, estamentos. No significa que estos seres humanos sean distintos entre sí por la raza. No estás aquí haciendo referencia a Platón a diferentes razas o a diferentes colores de piel, sino a castas. Y esto nos lleva, por supuesto, a otra sociedad indoeuropea que no es griega, pero que usó las castas muchos siglos antes de que Platón las mencionara. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Por supuesto, a los indios, a los indios que profesan la religión hindú. ¿Han oído ustedes hablar de las castas? Entonces, ahí les va. Los sudras, los kshatriyas, los vaisyas, los brahmanas. Ah, ahí está. Vean cómo el mito se toca y cómo Platón hace filosofía también desde el mito, desde un mito muy antiguo. ¿Qué piensan los indios? Pues que las castas de la sociedad hindú se originaron de los diferentes miembros del dios Brahma. Entonces, de los pies de Brahma salieron los sudras, digámoslo así, los labradores, los artesanos. Después salieron de sus brazos los kshatriyas, los defensores, los guerreros. De su pecho salieron que los brahmanas, perdón, los vaisyas, más administradores, pero también comerciantes. Y de su cabeza salieron los brahmanas, que son qué? Pues la casta sacerdotal, los sacerdotes, los jueces, los administradores en el sentido más gobernante, los sabios.
y funciona la sociedad. Estamentos, claro. Platón en la República 4 pues hace sus reformas. ¿Por qué? Porque propone que la sociedad dentro del estado perfecto pues va a tener la capacidad de movilidad social. El inventor de la movilidad social es Platón. ¿Por qué? Porque es básicamente una meritocracia. Si a ti te toca, por ejemplo, nacer en una familia de artesanos o de labradores, pero tienes buena capacidad para las matemáticas, tienes buen entendimiento, te gusta estudiar y algún gobernante te ve la capacidad, pues entonces puedes salir de esa familia y puedes ascender hacia la casta gobernante de filósofos. O igual, si eres guerrero y tienes esa capacidad, o si eres guerrero tienes la capacidad mejor para ser un buen artesano, un buen productor, y eso es necesario para la ciudad, pues entonces puedes dedicarte también a ser artesano o a ser labrador. No es que sea una cuestión de vergüenza, donde cada uno es mejor si se dedica solo a hacer lo que hace, o donde solo los filósofos son mejores, o los guerreros son mejores que los gobernantes, son mejores que los productores, o los artesanos no son mejor que nadie, eh, sino que cada uno es excelente y perfecto en su nivel. Eso es lo que hay que saber. No es que Platón diga, claro, nosotros somos los mejores, no, sino que todos nos necesitamos entre todos. Y entonces no hay espacio para decir, claro, unos son mejor que otros en el sentido en que eh, son más inteligentes que los demás, o unos trabajan con sus manos y por tanto valen menos. No, eso no tiene sentido, sino que todos nos necesitamos mutuamente en la ciudad. Y esto va a ser importante para los sentimientos. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos funcionan igual, o las facultades humanas funcionan igual que la ciudad perfecta, porque cada sentimiento, cada pasión, cada afectividad se dedica a darnos un esquema de la realidad, o a darnos una muestra de la realidad que muchas veces nosotros no vemos, o a una información real que nosotros no siempre vemos. ¿Ah? Fíjense qué interesante. Funciona entonces el esquema de la República. Y esto, dice Platón, es igual en el ser humano. Lo grande de la ciudad muestra lo pequeño. El macrocosmos, digámoslo así, el macrocosmos social, muestra el microcosmos individual. ¿Por qué? Porque va a la par, son análogos. Son análogos las clases sociales a las partes o a las facultades del alma. ¿Ah? Fíjense. Y esto yo no lo entendía cuando era yo estudiante. Y un profesor muy bueno, que ahora es mi amigo, doctor Rivera, nos decía esto. Yo le preguntaba, pero a ver, ¿cómo es posible que Platón eh, quiera ver lo humano a través de lo social? O quiera ver lo individual a través de lo social. ¿Que no es más fácil referirse a lo humano porque es más inmediato a nosotros? Claro, pues nosotros no somos humanos, entonces sabemos qué partes tenemos y ya después podemos ver la sociedad, ¿no? Y me dice el profesor, no, porque sería como tratar de estudiar anatomía con una mosca. ¿Es fácil estudiar anatomía con una mosca? Pues no, porque la mosca de hecho es muy pequeña, no veríamos bien sus partes. Pero ¿qué te parece estudiar anatomía con un elefante? Pues es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque sus partes son muy grandes. Así también con la sociedad. Es más fácil ver lo social que lo individual, porque lo individual es muy pequeño o muy oculto, como las partes de una mosca, para que nosotros lo podamos ver de una manera más fácil. De modo que es más fácil, es más inmediato, más que inmediato, es más didáctico. Entender primero lo social y después lo humano. Por eso Platón hace esto. Primero habla de la ciudad perfecta, las clases sociales, los estamentos sociales. Después, ¿qué hace? Habla de las partes del alma, que pueden ser más o menos afectadas. Pero voy al chat para ver si alguno de ustedes tiene preguntas. Vamos a ver.
Eso se puede controlar. ¿Qué cosa, Joana? ¿Alguien tiene preguntas? Venga, este es el momento de hacerlas. Yo sé que somos bastantes personas, somos bastante gente, pero no le hace. Venga, ya dije yo mucho, ahora pongan ustedes llorar y reír. Eso se puede controlar. De alguna forma sí, claro, claro que sí. Muchas veces no, pero si aprendes a controlarlo, o más que a controlarlo, que se oye demasiado represor, si aprendes a administrarlo, por supuesto que sí. Saber llorar cuando convenga llorar, saber reír cuando convenga reír, claro que se puede administrar. Dice José, pero ¿cómo se relaciona lo de las clases sociales con las virtudes cardinales? Hacia allá voy, hacia allá voy. Dice García, quiero pensar que eres García Hoffman. ¿Cómo se puede no reprimir los sentimientos sin mostrarte débil? De eso no te preocupes. Una cosa es simplemente mostrar los sentimientos y otra cosa es estar a expensas de los sentimientos. Y depende de quién te considere, si mal por la sociedad, si te considera débil. Tú siente, no tengas miedo de mostrar tus sentimientos. Si te dicen débil no es tu problema, no significa que lo seas, simplemente porque muestres tus sentimientos. Muchas veces la sociedad está pues formada con esos clichés de que quien llora es débil, cuando en realidad no necesariamente, simplemente muestra de fineza, muestra sensibilidad. Es importante saber llorar, cómo hacerlo. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué pueden comentar, niños, niñas? ¿Nadie quiere decir nada? Venga, hablen. Dice Dani MM. Por favor, pongan sus nombres completos. ¿Las partes del alma son dependientes entre sí? Oh, sí, es verdad. Hacia allá voy, hacia allá voy. Por supuesto que son dependientes entre sí. Tanto como los órganos del cuerpo son dependientes entre sí, o tanto como las clases sociales o los estamentos sociales que dice Platón son dependientes entre sí. Dice García, entonces está bien sentir siempre y cuando sea racional. No necesariamente, no todas las cosas para que sean buenas tienen que ser racionales, no. En tanto en cuanto sea, digámoslo así, administrable, manejable. Pero los sentimientos, las pasiones, originalmente, y vamos hacia allá, no son ni buenas ni son malas, son simplemente pasión. Los sentimientos se consideran racionales, pueden ser razonables, pueden ser administrables, pero de hecho por sí mismos no están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque simplemente existen y nos dan, como dirán los empiristas del siglo XVIII, ya pueden ver mi video en el canal, simplemente nos dan información de la realidad. Están ahí, nos dan cosas que no podríamos ver con la razón. Y eso está más allá de la razón, no necesita ser racional. Los sentimientos no necesitan ser racionales. Ojo, muchachos, recuerden que, y esto es una cosa que nos va enseñando la vida, a mí me costó mucho aprenderlo, no todo tiene que adecuarse a nuestras características racionales o a nuestra cuadratura racional. Si intentamos que todo sea racional o razonable para nosotros, nos vamos a perder de muchas realidades. Acuérdense de los misterios de Osiris, de Dionisio, de Leusis, de Orfeo, etc. Hay muchas realidades que no necesitan explicarse, simplemente necesitan sentirse, experimentarse. Si lo explicamos, pierde su sentido. Si lo explicamos, pierde el chiste. Como un chiste explicado, pues muere. Así también muchas sensaciones, muchas afecciones, muchos sentimientos no necesitan ni requieren explicarse racionalmente. Exacto. Y no solo la curiosidad, sino la racionalidad. Hay muchas cosas que no necesitan explicarse, sino simplemente ser vividas. Dice
Los sentimientos se consideran racionales, ya lo dije. El dominio de las pasiones ayuda al manejo de ellos, sí. Más que el dominio, la administración. Entonces, ¿también es necesario administrar lo racional? También. También decir, hasta aquí. No voy a buscar respuestas para todo. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. No es necesario buscar respuestas para todos. Para todo eso es demasiado soberbio. Hay cosas que permanecen simplemente siendo lo que son, misterio. Nosotros mismos somos misterio. Nuestra existencia es siempre misterio. Profe, entonces Platón propone como un comunismo con su modelo de organización social. No, no es un comunismo. ¿Por qué? Porque en el comunismo todos son iguales de una manera, digámoslo así, horizontal, no vertical. Lo que Platón hace simplemente es dar el mejor estado posible, la mejor ciudad, la politeia. Esto será el estado más excelente, no de una manera comunista, sino de una manera, digámoslo así, eh, filosófica, proporcionada. No sabría yo responder si Platón es ya un comunista. Habría que preguntarle a Lax. ¿Cómo encuentras un balance entre lo racional y lo emocional? Ah, vamos hacia allá. Pero, spoiler, te adelanto la pregunta. A través del diálogo. Dejando dialogar a tus pasiones. Dejando hablar a tus sentimientos. Déjenlos hablar, sáquenlos. Cuando quieren llorar, lloren. Cuando quieran reír, rían. Pero claro, no vivan llorando ni vivan riendo, simplemente por eso. Es cuestión de, como dice Aristóteles, administrar las afecciones, la afectividad políticamente. ¿Cómo políticamente? Pues sí, dándoles entrada o salida como en un diálogo. Si estamos todo el tiempo callados, pues estamos reprimidos. Si estamos todo el tiempo hablando, pues somos unos desproporcionados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar orden y hablar como en la plaza, como en el ágora. Primero unos, después otros, pero hablar con orden, políticamente. ¿Qué les parece? Dice Marilú. O sea, sí hay que expresarlos, pero sin perder el control, ¿no? Exacto. ¿Y dónde está el control? Ah, pues bueno, ahí viene la cuestión de la administración. Ya no la racionalidad así súper soberbia, sino la administración, porque eso es a final de cuentas la racionalidad. Administración de nuestra propia vida, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué les parece? ¿Alguien? ¿Nadie? Venga, venga, lo estoy leyendo. Dice, ¿son difíciles los sentimientos? ¿Por qué te lo parece? ¿Son difíciles? Pues los sentimos. Y son puros en tanto en cuanto son honestos, brotan de nosotros mismos. Son difíciles y son frágiles. Recuerden, muchachos, somos mucho más frágiles de lo que pensamos. Y eso está bien. Así somos. Porque aparecen casi de la nada y no los puedes controlar. Bueno, aparecen de la nada, aparecen de nosotros mismos. Y la cuestión de controlarlos simplemente es dejarlos aparecer y dejar que muestren lo que tienen o lo que conviene que muestren. Y ya. Es como un pop-up. Lo muestras, lo ves, parece que hay información y después se va. Poco a poco los aprendemos a administrar. No necesariamente a controlar de una manera despótica y tiránica, pero sí de una manera, como decíamos, política. Vuelvo a la presentación. Ya voy. Ahí está. Bien. Tenemos entonces la columna de los estamentos sociales o las castas, digámoslo así. Y tenemos la columna de las partes del alma, las facultades del alma. Bien, vamos a la fila de los artesanos y los labradores. ¿Qué está ahí? ¿Para qué sirven los artesanos y los labradores en la ciudad? Pues bueno, para eso, para producir. Los labradores producen comida, verduras, cereales, cerveza, carne, ganado, leche, quesos. Campesinos son importantes. No hay ciudad sin campesinos. No hay civilización sin agricultores. Y por eso son tontos y estúpidos y brutos. No.
Los guardianes, ¿qué hacen? Defienden. Oye, pero comen mucho. Pues sí, pero son necesarios para guardar el orden, digámoslo así, como si fuera un tipo de policía militar. Oye, pero ¿qué es lo que pasa entonces con esto? ¿No es demasiado tiránico? No, porque también se necesita resistencia. Y por otra parte están, por supuesto, los gobernantes. Oye, pero los gobernantes no sirven para nada, no producen, claro, es que no es su finalidad producir, sino administrar. ¿Cuál es la ciudad perfecta? Por una parte, la que tiene clases sociales virtuosas, aquella donde los artesanos y labradores producen bien, producen cosas bellas, buenas verduras, buena carne. Aquella donde sus guardianes son valerosos, tienen valor, sirven, resisten. Y aquella donde sus gobernantes son prudentes, son sabios. ¿Y qué significa eso? Pues que todas estas excelencias están contenidas en la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es cierta armonía. En las clases sociales esta armonía, ¿cómo se llama? En la ciudad, paz, concordia. Fíjense, cada uno hace cosas distintas. Trasladémonos a la cuestión individual humana. ¿Qué hacen las pasiones? Las pasiones desean, digámoslo así, las pasiones de deseo, cuando algo nos afecta del mundo, cuando vemos algo bello del mundo, un buen guiso, un buen plato, eh, una bebida sabrosa, eh, un muchacho muy guapo, una muchacha muy guapa, dependiendo del caso, por supuesto. ¿Qué es lo que lo vemos, pero qué es lo que nos da la capacidad de desearlo? Pues nos da una información a través de los sentidos, que es que aquello que estamos deseando es bueno, y entonces nos incita a producir algo. El platillo nos incita a producir ¿qué cosa? Nos suscita, es decir, a producir nutrición para nuestro cuerpo. O ver la bebida, cuando se nos antoja, nos suscita a producir hidratación. O ver a la pareja muy guapa, muy guapo, nos suscita a producir más personas. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque esa es su finalidad. Finalidad de los apetitos, de los deseos, o de, digámoslo así, de la afectividad nuestra, que desea las cosas del mundo, se llama apetito. Y sirve para desear las cosas fuera del mundo. Oye, entonces, decíamos, tengo yo dos orígenes de los sentimientos o de la afectividad, tanto de lo que viene fuera, como desear la pareja, desear el agua, desear la comida, como de lo que viene dentro, ¿no? Desear mi propia fortaleza, sentir tristeza o sentir deseo o sentir alegría. Bueno, pues aquí están estos dos niveles. Los apetitos desean producir nutrición, desean producir placer, desean producir reproducción, etc. Segundo nivel, por supuesto, es la de los sentimientos que se suscitan dentro de mí cuando yo, por ejemplo, deseo justicia o deseo, digámoslo así, mostrar que valgo, deseo mostrar mi valor o deseo mostrar que te gusta, deseo mostrar que estoy bien proporcionado en la administración de mis sentimientos. Entonces, hago acopio de fortaleza y entonces muestro mi valor.
ya no de una manera en que deseo yo las cosas de fuera, sino que deseo las cosas de adentro, como desear mi valor es desear una cosa de adentro, o desear mi administración es desear una cosa de adentro. Alguien puso algo en el chat, voy a ver. Dice, a ver, dice, pero si tanto la razón como la emoción son producidas en la mente químicamente, entonces se podría decir que somos seres muy racionales, aun cuando no lo somos. A ver, somos ambas cosas, pero recuérdate, no es que se produzca nada más químicamente. Químicamente tenemos, sí, por supuesto, muchos neurotransmisores, pero oye, la emoción, sea cual sea, ¿es solo química? Esa es la pregunta. Pues no, porque la emoción es una realidad interior, es una realidad mental, no nada más una realidad bioquímica. Claro, a un sentido o a una manera orgánica es importante, es fundamental, es indispensable la bioquímica, pero los sentimientos no se limitan a ser pura bioquímica. No entendí bien qué son los apetitos, son los deseos de las cosas buenas exteriores. Eso es el apetito. El apetito es el deseo del bien exterior. Es muy sencillo. Y decimos, la afectividad, la capacidad de ser afectado, recuerden, la capacidad de ser afectado, la capacidad de ser, ¿cómo lo habíamos dicho? Déjenme. Eso, la capacidad de recibir un padecimiento, la capacidad de padecer, viene de dos cosas, o de dos fuentes. La fuente exterior, por mis apetitos yo veo y deseo las cosas buenas del mundo, tanto de lo interior, yo veo y deseo mis propias cosas buenas interiores, porque decido resistir o decido responder. Fíjense cómo el apetito se refiere más a las cosas externas y la irascibilidad es más bien una capacidad de respuesta que viene desde adentro. Esa es la cuestión. Claro, por esa irascibilidad yo puedo desarrollar la capacidad de responder con garra, con integridad a los embates del mundo externo o incluso a mis propios embates. ¿Cómo puedo llegar a desarrollar bien esta capacidad para resistir o para responder, sobre todo eso, responder? Pues ejerciéndola de una manera administrada, virtuosa. Piensen, por ejemplo, en los apetitos. ¿Qué pasa cuando alguien no modera sus apetitos? Es decir, ¿qué pasa cuando alguien no modera bien sus deseos de los bienes exteriores? Vamos al chat. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Alguien? Voy a salir de cuadro. Venga, pregunto en el chat. ¿Qué pasa cuando alguien no modera bien? ¿A qué se refiere? A esta pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien, cuál es la consecuencia de que alguien no modere bien sus apetitos, es decir, sus deseos por tener las cosas buenas del mundo? Vicio, ok, muy bien, ¿qué más? ¿En qué sentido? Pues pasa lo que decía, ¿no? La desproporción. ¿Por qué? ¿Cómo? Explica mejor. Dice Joana, no sé, no, dice Sebastián, no se satisface. ¿Por qué? Como dicen los Rolling Stones, I can get no satisfaction. ¿Por qué? Dice Joana, insatisfacciones de las cosas buenas, ¿no? O sea, que ya tuviste tantas cosas, eh, tantas cosas que ya no tienes la capacidad de sentir placer. Claro, la anedonia, eso se dice. ¿Por qué? Porque ya no sientes placer. Dice, toma el modelo de ser desenfrenado por no tener buena voluntad. Exacto. Sí, es un problema muy fuerte. Piensen como el que se la pasa comiendo
o el que se la pasa simplemente aceptando sin proporción los bienes de fuera. El que come demasiado pues se envicia, el que bebe demasiado se envicia, el que ejerce la intimidad de una manera desproporcionada también se envicia, y entonces termina siendo esclavo de las cosas externas. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que hace falta? Pues claro, la capacidad de ser moderado. Pero oye, esa moderación, y esto es lo que Platón dice que es interesante, esa moderación pues no viene nada más del deseo, sino que viene de arriba. Pasemos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy demasiado irascible? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de ser demasiado irascible? Es decir, de ser muy sensible y de tratar de responder de inmediato a cualquier estímulo del mundo externo, ¿sí? Y que yo trate de mostrar mi valor, mi fortaleza en cualquier instante o ya a cualquier momento. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Venga, bien. Desproporción, que hay un desequilibrio en el manejo de los consumos, tarde o temprano el desequilibrio va a generar un fin negativo. Bien, muy bien, pero ahora en lo irascible, ¿cuál es la consecuencia de lo que pregunté? ¿Nadie? Venga. Ok, una desproporción, ¿por qué? Que haga cosas sin pensar, ok, sí, muy bien, pero en el sentido, ojo, irascible, ¿cómo lo pondrías de una manera más concreta? Ya, venga, venga, anímense. Por ejemplo, el que es, el cuate que es muy macho, y que eso en realidad refleja una inseguridad en sí mismo muy fuerte, porque a cada rato está así, ¿qué? Y está mostrando su valor porque de hecho quiere mostrar su valor, pero de una manera desproporcionada, que actúa sin racionar, que se deje guiar plenamente por las emociones, exacto, ¿no? Y esa es una cultura pues muy desproporcionada. Piensen cómo en México durante siglos se ha pensado o se ha valorado socialmente más al varón que es muy desproporcionado de esa manera, que muestra su vigor, su fuerza de una manera muy física y eh, muy intensa, muy violenta, cuando al contrario, el que es realmente, o el que tiene realmente la capacidad de ser fuerte, de tener fortaleza, pues sabe moderarse, sabe cuándo mostrar su vigor y cuándo no. ¿Mm? Esa es la cuestión. Y es difícil, es una cuestión difícil. Porque ¿cómo quitas eso de una manera cultural? Pues claro, tanto de una manera, tanto en lo, como de otra, tanto en lo apetitivo como en lo irascible, Platón va a decir, claro, aquí está la cuestión. Ambas necesitan de una administración que no viene de ellas mismas. ¿Ah? No viene de ellas mismas. ¿Por qué? Porque ellas no están dedicadas a administrar, lo único a lo que están dedicadas es una a producir, ¿sí? A producir, es decir, a adquirir los bienes externos, el apetito eh, por, por los alimentos, por el agua, por la pareja. Otra está dedicada simplemente a defender, a responder. No es que ellas mismas estén dedicadas a pensar cuándo sí y cuándo no es bueno ejercerlo. ¿A quién le corresponde eso? A la racionalidad. La racionalidad por sí misma no sirve de nada. La racionalidad por sí misma no adquiere los bienes del mundo. ¿Por qué? Porque no es tampoco su función adquirirlos. La racionalidad por sí misma tampoco defiende. ¿Por qué? Porque no es su función. La racionalidad lo que hace simplemente es administrar. Entonces aquí se ve cómo engranan todas, se necesitan todas mutuamente. ¿Por qué? Porque simplemente tienen finalidades diferentes. Y como tienen finalidades diferentes, pues tienen
o necesitan estar unidas una con la otra para que se lleguen a complementar. ¿Qué es lo que hace la racionalidad entonces? Administra en lo irascible, lo proporciona. Lo racional administra lo apetitivo en una virtud que es la templanza. De modo que de aquí surgen las virtudes. La racionalidad, la virtud, la excelencia de la racionalidad se convierte en la prudencia, la sabiduría, la capacidad de leer cada momento y de saber comportarse en cada momento. Pero aquella prudencia, cuando guía a la irascibilidad, la capacidad de responder a los embates del mundo, se convierte en fortaleza, ya no solo en puro vigor, ya no solo en pura irascibilidad y en puro coraje, sino en fortaleza. No como el típico novio que se pone como gorila por cualquier cosa y que hace un papelón o hace un papelazo y pone a todos en ridículo y se pone a sí mismo en ridículo. Porque, ok, está bien que quieras defender a tu novia, etcétera, pero hay que saber cuándo y cómo hacerlo. O a los que se van a los golpes de manera inmediata, hay que saber cuándo y cómo hacerlo. Si no, también la vida te va en eso. Te dan un plomazo y se acabó. La prudencia, la sabiduría ejercida en el deseo de los bienes externos, en los apetitos, se convierte en templanza, porque sabes cuándo parar, sabes cuándo dejar de comer, sabes cuándo dejar de beber, sabes cuándo dejar de coquetear, sabes por qué hacer. Y claro, buscando siempre un bien mayor, no solo porque te reprimas, sino porque sabes que dices, claro, si me paso de aquí, me va mal. Si me paso de esta medida de oro, de esta regla de oro, empiezo a sufrir. Y eso no es bueno. Buscamos entonces decir que los sentimientos, tanto los que desean cosas de afuera, como el deseo mismo, el apetito, como los que muestran bienes de adentro o desean mostrar los bienes de adentro, como el valor, pueden llegar a ser proporcionables, razonables, excelentes, si sabemos cómo administrarlos y si proponemos que esa administración tiene esta capacidad de llevarse a cabo todos los días con la práctica. ¿Qué se necesita entonces? Educación, una educación que sea constante, una educación que sea de los sentimientos, una educación que sea de nuestras capacidades. Eso es lo que aprendemos básicamente cuando vamos al kinder. Aprendemos a socializar, aprendemos a administrarnos, aprendemos a cuándo llorar y cuándo no. Por eso los niños del kinder lloran, porque eso es lo que hacen. Están aprendiendo a hacerlo. Cuándo sí, cuándo no, etc. Y eso está bien. No es un aprendizaje que sea todo racional, sino en un sentido puro. No es la racionalidad pura, sino que es una racionalidad instanciada, administrada, puesta en particular. ¿Instanciada cuándo? Pues bueno, instanciada con con los deseos, instanciada la racionalidad en templanza. Con la muestra mi valor, con la muestra mi defensa, es racionalidad instanciada en fortaleza. Y la racionalidad instanciada en sí misma es que prudencia, es saber comportarse en cada momento, es tener esta capacidad de ser tanto introspectivo, ver para adentro, como circunspecto, ver para afuera, ver para mi alrededor. Es esa la cuestión. Y esto Platón lo va a poner como cierta música que traspasa todos los niveles tanto de la sociedad que él propone, como traspasa los niveles de la realidad humana. Fíjense cómo la música, bien templada, puede unir a todas las partes del hombre, lo racional, lo irascible y lo apetitivo. Claro, hay músicas que tienden más a hacer, pues, o a favorecer más una parte o una facultad del alma que otra.
La música clásica, pues la racionalidad. La música militar, la defensa. La música más tropical, pues los deseos, el apetito. Y esto lo va a tratar Platón en la última parte de la República, cuando habla de la educación, una propuesta educativa que está al final de la República. Quien estudie pedagogía, pues estará muy interesado, supongo, en saber esto. De modo que no hay oposición entre los sentimientos, no hay oposición, o no conviene que haya oposición entre la razón y la voluntad, sino que al contrario, hay diálogo. Acuérdense de esta película, como esta película pues nos muestra que cuando las emociones están luchando entre sí, pues todo se desproporciona. ¿Se acuerdan cómo Alegría quería a fuerza ser quien lleve la guía, ¿no? A fuerzas quería que todo fuera alegre. Muchas veces nosotros queríamos a fuerzas que todo sea racional cuando no. ¿Se acuerdan cómo le da pie a tristeza y cómo tristeza se convierte en colíder, en coguía con alegría? Y entonces la muchachita esta pues es más o menos melancólica, como muchos de nosotros. Simplemente por eso, porque las pasiones, la afectividad, los sentimientos, conviene que sean administrados de una manera política, dándole a cada uno su lugar. Cuando estamos tristes, mostrar que estamos tristes. Cuando estamos furiosos, mostrarlo, pero de una manera proporcionada. Cuando tenemos desagrado, mostrarlo. O cuando tenemos alegría, también mostrarlo, o temor, o deseo. Esa es la cuestión. Y claro, aquí podemos entrar pues a toda una teoría, psicológica para hablar de las diferentes emociones que nos puede proporcionar o que nos puede generar pues este cálculo o este diálogo entre las afectividades o entre este diálogo entre los sentimientos. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Dice, ¿no existe también extremos a la virtud como tener algo más allá del valor, como un exceso de las virtudes? Sí, pero incluso ese exceso pues ya no es virtuoso. Es una paradoja muy interesante. Claro, incluso hay exceso de prudencia. El que piensa demasiado, ¿qué se hace? Se paraliza. Ya se los digo yo. Por eso la cuestión es, no, darle pie a todos, a los deseos, pero bien templados, a la irascibilidad, pero fortalecida, a la razón, pero prudente, que sabe cuándo actuar. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere decir algo, algún comentario? Les veo. ¿Nadie? Niñas, niños, nadie. ¿Tiene preguntas? ¿Seguros? Muy bien. Acuérdense, ya se va a acabar esto, no se preocupen. Dejen entonces que les ponga la actividad y con calma, acuérdense, es solo un requisito de examen, es un repaso, véanlo así, es un repaso. Sí es interesante la combinación, hay mucho que hablar de eso, en un sentido más, pues más especializado. ¿Alguien más? Bueno.